El abuelo llegó en burro a la graduación de su nieto, causando una reacción. Justo cuando Daniel pensaba que había dejado atrás su pasado campesino, el sonido de cascos sobre el asfalto anunció la llegada de su abuelo en burro a la graduación, desencadenando risas de burla de sus compañeros. En un pequeño pueblo rural en Veracruz, lleno de historias y tradiciones, donde las viejas calles empedradas susurraban los secretos de generaciones pasadas, vivía un joven llamado Daniel. Era tan flaco que lo apodaban el Huesos. Daniel era un chico como cualquier otro de su edad, con sueños grandes y un futuro prometedor que se divisaba en el horizonte. Vivía en una modesta casa a las afueras del pueblo, junto a su madre y su abuelo Carlos, un hombre que había dedicado toda su vida al campo, mostrando un inquebrantable respeto por la tierra que trabajaba incansablemente. Y ahí ves al abuelo Carlos, con su piel curtida por el sol y sus manos marcadas por el trabajo arduo. Era un hombre de pocas palabras, pero de un corazón enorme. Había criado a Daniel desde muy pequeño, después de que el padre del joven abandonara a la familia buscando una vida diferente con otra mujer en la ciudad. A pesar de las dificultades, el abuelo Carlos se esforzó porque a Daniel no le faltara nunca el amor de un padre. Desde muy temprana edad, Daniel mostró ser excepcionalmente inteligente y curioso, características que su abuelo siempre fomentó. El abuelo había ahorrado cada centavo para asegurarse de que su nieto pudiera asistir a la mejor escuela del pueblo y, de ser posible, continuar sus estudios en la ciudad, en la Universidad Autónoma. A pesar de sus limitados recursos, ponía todo su empeño en que Daniel tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. La vida en el pueblo era tranquila, pero para Daniel a veces se sentía como una jaula. Miraba las estrellas por la noche, soñando con una vida más allá de aquellas montañas que lo rodeaban. No quería acabar como su abuelo, regresando del campo al atardecer con las manos vacías. Daniel anhelaba éxito, reconocimiento y, sobre todo, escapar de la pobreza que había marcado su familia por generaciones. El tiempo pasó y el esfuerzo de Daniel y las oraciones de su abuelo dieron su fruto. Daniel se convirtió en el primero de su familia en terminar la secundaria. Y no solo eso, sino que lo hizo con honores. Su excepcional desempeño escolar le aseguró una beca completa para la universidad en la ciudad, un sueño hecho realidad tanto para él como para su abuelo Carlos. Sin embargo, a medida que Daniel se iba sumergiendo en su nueva vida, algo dentro de él empezó a cambiar. Comenzó a sentir vergüenza de sus orígenes, de su familia humilde y especialmente de su abuelo Carlos. Empezó a evitar invitar a amigos a su casa durante las vacaciones, temiendo que se burlaran de él al ver de dónde venía. Daniel se convenció de que para tener éxito y ser respetado, debía ocultar su pasado y renegar de sus raíces que tanto lo avergonzaban.
La culminación de este cambio se evidenció el día de su graduación universitaria. Para Daniel, ese día representaba la culminación de años de sacrificio y el comienzo oficial de su nueva vida, lejos de la pobreza y cerca del éxito que tanto anhelaba. Quería que todo fuera perfecto, que sus compañeros y profesores lo vieran no solo como un estudiante destacado, sino como alguien digno de respeto y admiración. Sin embargo, lo que Daniel no esperaba era que su abuelo Carlos, el hombre que lo había criado y sacrificado todo por él, decidiera hacer un viaje desde el pequeño pueblo hasta la ciudad para sorprenderlo en su día especial. Y lo que era aún más inimaginable para Daniel era que su abuelo llegase montado en su viejo burro, el mismo burro que había utilizado durante años para trabajar en el campo y poder enviarle dinero a Daniel para pagar sus estudios en la universidad. La llegada de Carlos a la elegante ceremonia de graduación, montado en su humilde burro, desató algo inesperado. Desató una ola de risas y susurros entre algunos de los presentes, marcando el inicio de un día que quedaría grabado en la memoria de Daniel por todas las razones equivocadas. En ese momento, toda la vergüenza y el rechazo que Daniel había intentado ocultar emergieron con una fuerza avasalladora, creando una separación entre él y su abuelo. Este evento dramático no solo puso a prueba la relación entre Daniel y su abuelo, sino que también lo obligó a enfrentarse a la realidad de sus propios prejuicios y a la verdadera esencia de lo que significa el éxito y la dignidad. Ahora, al borde de un cambio radical en su vida, Daniel tendrá que decidir si sigue adelante negando sus raíces o si encuentra la fortaleza para abrazar su pasado y construir un futuro en el que pueda sentirse orgulloso, no solo de él mismo, sino también de dónde viene. La ceremonia de graduación dejó una marca indeleble en el corazón de Daniel. El eco de las risas burlonas y las miradas de desdén seguían resonando en su mente días después del evento. Sentía una mezcla de vergüenza, enojo, decepción, humillación y confusión que no sabía cómo manejar. Había estado tan enfocado en construir una nueva imagen de sí mismo que no se había detenido a pensar en el costo de renegar de sus orígenes, y mucho menos había considerado el dolor que sus acciones podrían causar a su abuelo Carlos, el hombre que lo había entregado todo por él. Después de la graduación, Daniel optó por mantener la distancia con su abuelo. Sentía que cada vez que cruzaba miradas con el abuelo Carlos, los ojos de éste revelaban una mezcla de tristeza y desilusión que le resultaba insoportable. Daniel
empezaba a comprender el alcance de su error, pero su orgullo le impedía dar el primer paso para hablar con su abuelo. Los días siguientes a la ceremonia, Daniel pasaba la mayoría del tiempo encerrado en su habitación, sumido en sus pensamientos y en un mar de dudas sobre cómo proceder. Sabía que su relación con su abuelo no volvería a ser la misma a menos que lograra encontrar la manera de pedir perdón y demostrar su agradecimiento. Pero, ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía redimirse después de haberse avergonzado de sus raíces, de su familia y de su sangre? Por otro lado, el abuelo Carlos, sintiendo la frialdad y el distanciamiento de Daniel, decidió darle espacio, pensando que era lo mejor para el joven en este nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, el dolor y la tristeza eran compañeros constantes. Carlos había esperado con ilusión ese día, pensando que sería un momento de orgullo y alegría para ambos. A pesar de la barrera invisible que se había formado entre ellos, el amor del abuelo Carlos por su nieto no había disminuido nada. Pasaba las noches en vela, recordando los momentos felices que había compartido y orando por una solución que pudiera reparar el vínculo roto. Elegía creer que, en el fondo, el joven noble y bondadoso que había criado aún estaba allí, en algún lugar bajo la capa de superficialidad y vanidad que Daniel había adoptado. Mientras tanto, Daniel comenzó a darse cuenta de que las verdaderas lecciones de la vida no siempre se encontraban en los libros de texto o en las aulas de clase. Empezó a entender que el respeto y la dignidad no venían determinados por el estatus social o económico, sino por la integridad y la autenticidad del carácter de una persona. Daniel recordaba las historias que su abuelo solía contarle sobre su infancia, sobre las difíciles pero valiosas lecciones que la vida en el campo le había enseñado. Las historias de perseverancia, humildad y sobre todo el profundo amor por la tierra y sus raíces. Fue este torrente de recuerdos y realizaciones lo que finalmente encendió una chispa de esperanza en el corazón de Daniel. Comenzó a entender que no podía simplemente borrar o negar su pasado. Más bien, debía abrazarlo y aprender a sentirse orgulloso de él. Sin embargo, aún quedaba la pregunta más difícil. ¿Cómo podía arreglar las cosas con su abuelo? ¿Cómo podría recuperar la confianza y el amor perdidos? Después de muchos días de reflexión, Daniel finalmente tomó una decisión. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo.
se propuso demostrar a su abuelo cuánto significaba para él y lo orgulloso que estaba no solo de sus logros, sino también de sus humildes orígenes. Con este nuevo sentido de propósito, Daniel comenzó a planificar una sorpresa para su abuelo, algo que pudiera al menos comenzar a reparar el puente quebrado entre ellos. Era la víspera de una fecha significativa, el aniversario de la muerte de la abuela de Daniel, una mujer que había sido un pilar de fuerza y amor para ambos. Para el abuelo Carlos, esa fecha siempre había sido un recordatorio de la pérdida. Pero Daniel quería transformarla en una oportunidad para honrar su memoria y al mismo tiempo ofrecer un gesto de reconciliación hacia su abuelo. Este acto, aunque pequeño en apariencia, marcaría el inicio de una jornada de reconexión, perdón y reconocimiento mutuo. Pero lo que Daniel aún no sabía era que su esfuerzo por reconciliarse con su abuelo desencadenaría una serie de eventos que lo llevaría al punto más alto de su historia. Un momento de verdad que pondría a prueba la fortaleza de su vínculo familiar y la sinceridad de sus intenciones. Ante la inminente llegada del aniversario de la muerte de su abuela, Daniel había pasado semanas planificando cómo hacer de ese día uno memorable y sanador. No solo para su abuelo, sino también para él mismo. Su objetivo era claro. Quería crear un puente que los uniera nuevamente. Uno que fuera lo suficientemente fuerte para soportar las cargas del pasado y las esperanzas del futuro. Después de mucha deliberación, Daniel decidió organizar una pequeña ceremonia en el lugar de descanso final de su abuela. Un homenaje que incluiría todas las cosas que ella amaba y, lo más importante, que mostrara el valor de su herencia y tradición familiar. La mañana del aniversario, Daniel se levantó antes del amanecer, lleno de un nerviosismo expectante. Había invitado a su abuelo a reunirse con él en el cementerio, pero no le había revelado nada sobre lo que había planeado. Quería que fuera una sorpresa, un gesto de amor y un paso hacia la reconciliación. Mientras que el sol empezaba a iluminar el cielo, bañando el mundo con colores cálidos de rosa y naranja, Daniel terminaba de acomodar las últimas flores junto a la tumba de su abuela. Había elegido flores silvestres, las favoritas de su abuela, y las había colocado con cuidado alrededor de una foto enmarcada de ella, tomada en el campo, rodeada de la naturaleza que ella tanto amaba. El abuelo Carlos llegó poco después, montado en su burro, el mismo que había causado tanta controversia durante la graduación de Daniel.
Al ver el esfuerzo que su nieto había puesto en la ceremonia, Carlos sintió un nudo en la garganta. No estaba preparado para el caudal de emociones que lo golpearon al ver el amor y la consideración que Daniel había puesto en honor a su esposa fallecida e indirectamente a él. Daniel se acercó a su abuelo. Sus ojos mostraban una sinceridad y vulnerabilidad que Carlos no había visto en mucho tiempo. Con voz temblorosa pero clara, Daniel comenzó a hablar, dedicando palabras de amor y recuerdo a su abuela, pero también de disculpas y gratitud hacia su abuelo. Daniel tuvo el valor para admitir su vergüenza, su error al alejarse de sus raíces y, lo más importante, expresó su orgullo de ser el nieto de un hombre tan noble y trabajador como el querido abuelo Carlos. Las palabras de Daniel fluían como un río, llevando consigo años de malentendidos, de dolor y de amor sin expresar. Cada palabra, cada recuerdo compartido, tejía un lazo más fuerte entre ambos. Carlos, superado por las emociones, solo pudo abrazar a su nieto. En ese abrazo hubo perdón, hubo aceptación y, sobre todo, hubo un reconocimiento de la fortaleza indestructible de su vínculo. Y el burro estaba de testigo. Sin embargo, ese momento no era el final de su viaje. Era apenas el comienzo de una nueva etapa en su relación, una que requería de comprensión, paciencia y, sobre todo, tiempo. Aunque el abrazo entre Daniel y su abuelo habían sellado su reconciliación y perdón, los desafíos de adaptarse a esta nueva realidad apenas comenzaban. Después de aquel amanecer de reconciliación, Daniel y su abuelo Carlos iniciaron el complejo proceso de reconstruir su relación. No fue un camino fácil. La herida del malentendido y la distancia habían dejado cicatrices profundas en ambos. Sin embargo, estaban unidos por un nuevo propósito, una determinación inquebrantable de no permitir que el orgullo, la vergüenza ni el miedo volvieran a separarlos. En los días siguientes, Daniel hizo verdaderos esfuerzos para volver a conectar con su abuelo y con las sencillas pero profundas alegrías de la vida rural que una vez lo definieron. Ayudaba al abuelo Carlos en el campo, aprendiendo, o en algunos casos, reaprendiendo las artes del cultivo de la tierra, la paciencia de esperar la cosecha y la humildad de aceptar los caprichos de la naturaleza.
Con cada semilla plantada, Daniel sembraba las bases de su nueva identidad, una que no negaba su origen, sino que se enorgullecía de él. Mientras tanto, el abuelo Carlos, por su parte, se esforzaba por entender el mundo de Daniel, sus estudios y sus aspiraciones para el futuro. Aunque las conversaciones sobre tecnología y la vida en la ciudad a menudo lo dejaban perplejo, la chispa de curiosidad en sus ojos era innegable. Había aprendido que el amor por su nieto significaba apoyarlo incondicionalmente, incluso en sueños que él mismo no podía comprender completamente. Juntos, abuelo y nieto encontraron un nuevo ritmo para sus días. Uno que balanceaba lo viejo con lo nuevo, el respeto por el pasado con la esperanza puesta en el futuro. Los vecinos y amigos notaron el cambio, viendo cómo la brecha generacional se cerraba, tejida por hilos de comprensión mutua y un respeto renovado. La verdadera prueba de su reconciliación, sin embargo, vino unos meses después, cuando Daniel recibió una oferta de trabajo en una prestigiosa empresa en la ciudad. Era la oportunidad que había soñado durante años. Pero ahora, la decisión no era tan simple como habría sido antes. Aceptar el trabajo significaría dejar atrás el campo, su abuelo y todos los recuerdos y lecciones que había redescubierto allí. La noche antes de dar su respuesta, Daniel y Carlos se sentaron bajo el cielo estrellado, justo como lo hacían cuando Daniel era pequeño. Hablaron de todo y de nada, evitando cuidadosamente el tema que pesaba en ambos corazones. Finalmente, fue el abuelo Carlos quien rompió el silencio, dándole a Daniel su bendición para seguir adelante, para perseguir sus sueños con la promesa de que el amor y el respeto que se tenían el uno al otro no estarían limitados por la distancia. Con lágrimas en los ojos, pero con una determinación firme, Daniel aceptó la oferta de trabajo. Las semanas siguientes fueron de preparativos y despedidas. Cada momento teñido con la amargura del adiós y la dulzura de la anticipación por lo que vendría. Y cuando llegó el día de la partida, el abrazo entre Daniel y Carlos fue un símbolo de todo lo que habían superado y todo lo que les esperaba del futuro. La vida en la ciudad fue un ajuste para Daniel, uno lleno de retos y descubrimientos, pero ahora llevaba consigo una fortaleza interna forjada en las lecciones aprendidas junto a su abuelo. Había aprendido a reconocer y aceptar sus raíces, y eso lo convirtió en una persona más completa y más humana. Daniel se mantuvo en contacto regular con videollamadas con el abuelo Carlos, compartiendo detalles de su nueva vida, sus éxitos y sus desafíos. Y en cada conversación
estaba la promesa implícita de un reencuentro, de la continuación de su viaje juntos. La historia de Daniel y Carlos es un testimonio de que la familia, el amor y el perdón pueden sobreponerse a las mayores divisiones. A través de su viaje, nos recuerdan que a veces es necesario que nos alejemos para apreciar verdaderamente el camino de regreso a casa. Daniel, ahora establecido en la ciudad y prosperando en su carrera, había encontrado un equilibrio entre su nuevo mundo y el que dejó atrás en el campo. Su éxito era innegable, pero este no se medía únicamente en logros profesionales o en la acumulación de riquezas. Se medía en la riqueza de su carácter, en la integridad con la que enfrentaba cada día y en la honestidad de su conexión con su pasado. Él era la prueba viviente de que se puede volar tan alto sin olvidar de dónde venimos. Un testimonio del legado del abuelo Carlos. Un frío día de otoño, Daniel recibió una llamada que lo llenaría de una urgencia que no había sentido en años. El abuelo Carlos había enfermado repentinamente. Los años y el trabajo duro finalmente habían cobrado su precio. Sin dudarlo, Daniel tomó el primer tren de regreso a su pueblo natal. Cada kilómetro de distancia, un tormento. Cada minuto, una eternidad. Al llegar, corrió a la casa que había sido su hogar, solo para encontrar a su abuelo, ya recuperado. Su fortaleza, una vez más, evidente, aunque su vulnerabilidad había quedado expuesta. El susto de perder al abuelo Carlos había realineado las prioridades de Daniel. Durante los días que siguieron, mientras cuidaba del abuelo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Un proyecto que no solo significaría un cambio en su vida, sino también un tributo para su abuelo. Inspirado por las enseñanzas de su abuelo y por las experiencias recogidas lejos de casa, decidió iniciar un proyecto agrícola sustentable en su pueblo, uniendo lo tradicional con lo innovador. Algo que podría ser un modelo a seguir y que, esperaba, fortalecería su comunidad. Lo que comenzó como un pequeño proyecto creció con el tiempo, gracias al esfuerzo conjunto de Daniel, el abuelo Carlos y la comunidad. Integrando técnicas modernas de agricultura sustentable con el conocimiento tradicional del cultivo de la tierra, el proyecto no solo revitalizó la economía local, sino que también sirvió como punto de encuentro cultural, uniendo a la comunidad en maneras que Daniel nunca había imaginado. El éxito del proyecto fue un testimonio de la visión de Daniel y el legado de Carlos. Pero lo más importante fue la materialización del ciclo de la vida. Unir
y venir, aprender y enseñar, tomar y devolver. La relación entre abuelo y nieto, una vez marcada por el conflicto y el desentendimiento, ahora era un vínculo fortalecido no solo por el amor y el perdón, sino también por un propósito común que los trascendía. El día de la inauguración oficial del proyecto, el pueblo se reunió para celebrar no solo un renacimiento económico, sino también la renovación de su tejido social. Daniel, de pie junto al micrófono, preparado para hablar, recibió un mensaje de su madre. El abuelo no pudo levantarse de la cama. El abuelo estaba en sus últimos momentos. Mas, sin embargo, Daniel tomó un respiro, se mantuvo firme. Daniel tuvo que llevar adelante la inauguración de su proyecto para la comunidad. Miraba las caras familiares y orgullosas de la comunidad que lo habían visto crecer, lamentando no poder contar con la presencia del abuelo. Después del evento, regresando, corriendo a casa, Daniel pudo llegar a despedirse de su abuelo. El burro, amarrado en el patio de la casa, fue la herencia material más valiosa del abuelo, quien le recordaba a Daniel la más dura, pero la más valiosa lección de la vida. Hoy, Daniel va en el burro a trabajar a su proyecto, sintiéndose orgulloso de sus raíces.